Hola, bienvenida a Desobedientes Inc. Este es un nuevo capítulo. ¿Qué es la corresponsabilidad y por qué es tan importante para nosotras las mujeres implementarla en casa? La corresponsabilidad familiar tiene que ver con asumir que las dos partes somos corresponsables del funcionamiento familiar. Estos festejos navideños son un momento muy importante en donde podríamos empezar a trabajar por esa corresponsabilidad familiar para un buen funcionamiento de la casa. Es de una vida familiar amorosa, justa y equitativa. No es ayuda, es responsabilidad compartida. Se nos ha enseñado a las mujeres que es nuestra responsabilidad asumirlas y eso ha hecho que pues recaigan 100% en ellas, ya sean de manera remunerada o no remunerada. Esto también es un gasto económico que la familia se ahorra a partir de tener mujeres que puedan realizar esas funciones sin remuneración. Desde mujeres nos enseñan a unir a la familia. Es de todos los días que la casa funcione armónicamente. Entonces deja de ser ella el centro como persona, como ser humano, como mujer, y se convierte en el centro de toda la familia. ¿Cómo somos tan insensibles a la sobrecarga de la otra persona para que yo esté bien? Tendríamos que plantearnos cómo vamos a hacer esa división de manera equitativa. Las parejas que tienen mejor división en estas áreas suelen tener relaciones más sanas a largo plazo. Si de por sí las tareas de cuidado están invisibilizadas, la carga mental está todavía más invisibilizada, que tiene que ver con toda la administración que conlleva el funcionamiento de un hogar y de una familia. Siempre siendo consciente de que no es mi trabajo por ser mujer, es trabajo de todas las personas. Hola, bienvenida a otro episodio de Desobedientes Inc. Ahora vamos a hablar de la corresponsabilidad. ¿Qué es y cómo podemos empezar a aplicarla ahorita en estas fiestas de diciembre, pero sobre todo incorporarla a nuestro día a día para que los trabajos en casa no solo recaigan en las mujeres, sino sea algo que se pueda compartir y disfrutar en familia? Hola, bienvenida a Desobedientes Inc. Este es un nuevo capítulo y vamos a hablar de la corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad y por qué es tan importante para nosotras las mujeres implementarla en casa? Y para eso está con nosotras Ale Peñuelas, psicóloga y especialista en género y feminista también, y también Lolita, que la vez pasada me olvidé presentarte, pero bueno, es la presidenta de Casa Gaviota, y yo, que soy Sama. Así que bueno, Ale, cuéntanos qué es la corresponsabilidad y por qué te es tan importante para nosotras las mujeres hablar de esto, pero también para los hombres. La corresponsabilidad familiar tiene que ver con asumir, como bien dice el nombre, que las dos partes somos corresponsables del funcionamiento familiar. Pero para eso tendríamos que hablar de actividades de cuidado o de labores de cuidado y tener en claro esto que implica, ¿no? Que tiene que ver con todas las actividades que puedan mantener la vida de manera óptima y el desarrollo de manera óptima de la familia en general, ¿no? Entonces, esto incluye el cuidado de hijos e hijas, el cuidado de personas con discapacidad, de adultos mayores, labores domésticas, todo lo que implica el funcionamiento óptimo familiar. Y es una actividad, que son las actividades de cuidado, que están súper recargadas y representadas por las mujeres porque la cultura nos dijo o nos educaron a ser cuidadoras, ¿no? A ser seres para otros, seres de otros. Desde que somos chiquitas tienes que cuidar a la muñeca, tienes que cuidar a alguien más, hacerte responsable. Y entonces desde ahí también yo creo que tiene todo que ver que nos hayan educado a la cocinita, a limpiar la casita, al tecito, a estas actividades que reducen nuestros espacios, nos regresan a la casa y hacen que todas las demás personas y todas las actividades recaigan, ¿no, Lolita? Bueno, me parece que es un muy buen momento. ¿Por qué tocamos este tema el día de hoy, en diciembre?
creo que estos festejos navideños y que viene el Año Nuevo son un momento muy importante en donde podríamos empezar a trabajar por esa corresponsabilidad familiar para un buen funcionamiento de la casa y para que todas las personas que estamos integrando una familia podamos vivirla del bienestar, desde la armonía, desde la paz, verdaderamente, ¿no? Desde una vida familiar amorosa, justa y equitativa, ¿no? Claro. Porque no es ayuda. Creo que es importante porque es algo que decimos las feministas. No es ayuda, es responsabilidad compartida, ¿sí? Justo. También hay que tener en claro que las actividades de cuidado son necesarias, ¿no? O sea, eso es muy importante para el mantenimiento óptimo de las personas. O sea, no es nada más que yo quiera o no quiera hacerlas. Esas se van a tener que realizar. Tienen un impacto necesario para la vida e incluso tienen un impacto económico para los países, ¿no? Es el PIB. Sí, o sea, contribuyen al PIB nacional y contribuyen al PIB mundial, ¿no? Entonces, primero también creo que es importante como darles peso a, no es que nada más, yo quiera tener la casa limpia porque es Navidad y yo quiera ponerme, no, o sea, es indispensable que estas se realicen. Pero lo que es importante cuando hablamos de corresponsabilidad es cómo las vamos a dividir. Esto que tú decías, sí, se las ha enseñado a las mujeres que es nuestra responsabilidad asumirlas y eso ha hecho que pues recaigan 100% en ellas, ya sean de manera remunerada o no remunerada, porque además eso es algo que también a ver, la mayoría es de manera no remunerada, ¿no? A mi abuela nadie le pagaba en las cenas de Navidad para que cocinara y no se le ayudaba. Había quien le ayudaba medio a lavar los trastes, pero todo el cochinero que todos hacíamos, nadie le pagaba. La abuela tenía, se daba por hecho que como cenábamos en casa de la abuela lo iba a hacer, ¿no? Y yo me imagino que a ella no le gustaba tanto cuando nos íbamos. A lo mejor le daba gusto cuando llegábamos, pero no cuando nos íbamos, porque es una tarea que caía sobre ella, ¿no? Sí, pero también es importante darnos cuenta que muchas veces en lugar de buscar estrategias familiares de corresponsabilidad, lo que hacemos es contratar a alguien que nos pueda apoyar en estas actividades y entonces también cuando estas se vuelven remuneradas suelen ser sobre otras mujeres. Sí. ¿No? Sí, y ahorita que Samantha estaba retomando el tema de la abuela, yo me remonté a esos momentos en donde la abuela de Samantha, mi suegra en ese tiempo, ex suegra, tenía 11 hijos, todos esos hijos tenían esposa y todas esas esposas, en la familia era mínimo de tres nietos, ¿no? Entonces, aquí había un peso y una carga emocional muy fuerte porque además desde mujeres nos enseñan a unir a la familia. Entonces, ¿cómo vas a unir a la familia? Y por eso este tema es bien importante siempre, porque en la vida cotidiana se requiere lo que dice Ale, es de todos los días que la casa funcione armónicamente, con limpieza, con cuidado de hijos e hijas. Con la colaboración de todos. Pero en estos festejos navideños resulta que la abuela tiene la responsabilidad, o la madre, o la mujer, de unir a la familia. Entonces, la idea es que todos y todas lleguen a su casa porque es parte de esa mujer incondicional. De la plenitud de la mujer, ¿no? Sí, o sea, sí, incondicional que tiene que unir, que es una obligación y una responsabilidad emocional y social, unir a la familia. Entonces, deja de ser ella el centro como persona, como ser humano, como mujer, y se convierte en el centro de toda la familia. Entonces, llegaba toda la familia a su casa, pero ella 1 semana o 2 semanas antes de su propio gasto personal, de dinero económicamente, porque además es una cuestión económica que también se hace un esfuerzo, iba comprando que su bacalao, que su jitomate, que sus papas, iba haciendo todo para hacer el bacalao. Desde 1 semana o 2 antes iba preparando, mermando su economía para poder ir preparar todo con una ilusión y cansancio además excesivo para poder llegar ese día y tener la vajilla, los platos, todo listo para la reunión familiar.
Ahí llegaban hijos, hijas, nueras, nietos, nietas, llegaba toda la familia, a veces llegaban hasta con el perro, hablando del perrito que ya se cruzó por aquí la NEA, que es parte importante de la desobediencia. Entonces, y es el prototipo de una perrita empoderada desobediente. Pero bueno, entonces se juntaba toda la familia, iban llegando a cenar, sin siquiera preguntarle a la persona que había sido la protagonista de todo eso, cómo se sentía. No había manera, y a veces ella ya estaba acostada y esperaba un rato para poder bajar a la cena. Y ahí cenaban todos, y muy curiosamente la reunión familiar se tornaba que todas las mujeres, algunas, se iban a la cocina a ir lavando los trastes, mientras los hombres se quedaban a platicar de política, componer el mundo, un mundo en donde no se incluía a las mujeres, y además no se incluía para nada el pensar que tenían que contribuir, cuando menos a recoger la mesa. Y al otro día era lo mismo y llegaban al recalentado y un recalentado más, que iban llegando por diferentes momentos. Toda la familia era otro día más de trabajo, de desgaste emocional, de trabajo, y de si no alcanzaba el recalentado, volver a guisar algo más para que se pudiera dar. Bueno, y para terminar este tema de la abuela, de los recalentados de todos los días, yo quisiera invitar a todas las personas que se remonten a su casa, al momento, su espacio familiar, cómo lo viven. Si algo de esta abuela, este ejemplo de la abuela, ustedes lo pueden reflejar en alguna de sus casas y cómo lo cambiarían. Y ahorita, fuera del aire, Ale nos estaba platicando del disfrute. Cuéntanos un poco. Sí, o sea, que hay algo importante que cuando hablamos de corresponsabilidad no tiene que ver con que disfrutes hacer estas actividades o no las disfrutes, ¿no? O sea, porque de pronto en este ejemplo que tú pones, a lo mejor hay quien pueda identificarse, pero decir, claro, pero a mí me encantaba recibir gente en mi casa, o me encanta la cena navideña, y no es que no tengas que hacerlo o no quieras hacerlo o no sea algo que disfrutes hacer, sino tiene que ver con que cómo se asume de a quién le toca este trabajo, porque no se asume como trabajo. Y hay alguien que va a terminar siendo la o las personas responsables de ese funcionamiento. Esto que tú decías ahorita de todas las mujeres en la cocina encargándonos de hacer una cena o viendo cómo lo íbamos a gestionar o lavar platos o etcétera, y los otros estamos aquí sentados en la sala bien a gusto tomándonos algo, y además te digo que me traigas un café cuando vengas, ¿no? Pero además hay dos cosas que creo. No es solo la casa de mi abuela. Son las casas de todas las abuelas o de todas las personas. Dos, yo no sé si mi abuela lo disfrutaba o no, y si ese disfrute fue también educada para hacerlo, pero lo que más me llama la atención es que lo damos por hecho, pero al darlo por hecho invisibilizamos a una persona y creemos que tiene que hacerlo. O sea, ese pinche mandato, ¿no? De por qué mi abuela tenía que hacerlo, y nadie de los que estábamos ahí teníamos la empatía de ver que esa mujer tenía una sobrecarga. Porque muchas veces ni siquiera notas la sobrecarga. Y eso es súper, bueno, para mí se me parece que es súper doloroso. ¿Cómo somos tan insensibles a la sobrecarga de la otra persona para que yo esté bien, ¿no? Y no verlo y no respetarlo y no, me parece brutal. Y esa sobrecarga justo que tú mencionas, que a lo mejor ahí es muy notorio porque es Navidad y tienes además no solo la familia normal, sino otras 20 personas. Más los invitados. Es al colado. Pero también pasa ahora en la sobrecarga del día a día, ¿no? O sea, es un hecho que cada vez más las mujeres participan en actividades remuneradas de cualquier forma, o sea, ya sea de un trabajo formal o un trabajo informal, pero al final actividad remunerada. Y lo relevante es, igual seguimos asumiendo la mayor parte de estas actividades. De las tareas del hogar. Exacto. Ya sean las actividades de cuidado directas o las indirectas. ¿Cuáles son las directas y cuáles son las indirectas? Las directas son literalmente lo que implica el cuidado hacia otra persona, o sea, que puede ser darle de comer a alguien, bañar a un niño, esto que es como, pues no sé, las actividades que pueda requerir necesariamente un bebé o una persona con discapacidad o un adulto mayor, etcétera, para el cuidado literal.
Y las indirectas tiene que ver con las que yo tengo que realizar para poder proveer esas condiciones de cuidado. Es decir, que la casa donde ese bebé habita esté limpia, que yo haga comida, que después lo alimente, ¿no? Todas estas que están alrededor que van a permitir hacer las actividades directas. Que sería también, por ejemplo, compras, ir al súper. Exacto. Si te vas a limpiar, la planeación de la semana, las tareas de la escuela. El lavado de ropa. Exacto. El otro día hay un video lavar el baño donde buenísimo. voy a bañar a ese bebé. Hay un video Claro, buenísimo en el... Y limpiar la estufa que donde voy a cocinar, ¿no? Justo. Hay un video buenísimo que sacó la ONU que habla, que es un chico que te va haciendo las cuentas de cuánto le deberías a una mujer al año y dice, bueno, por lavar la ropa, tanto, por la escuela, tanto, por limpiar la casa, tanto, por hacer de comer, tanto. Y es una cantidad muy importante la que se le debe a las mujeres anual por todas las tareas, porque además lo hacen sin horario, sin goce de sueldo, sin préstamos, sin seguro social, porque una mujer que se dedica, bueno, la mayoría de las mujeres que se dedican solo a la casa, no tienen seguro social, no tienen prestaciones, no tienen seguro de gastos médicos. ¿Qué otras cosas nos faltan, Lolita? Y que finalmente eso va a repercutir en su vida cuando seas mayor para tus pensiones, ¿no? O sea, vas a ser siempre dependiente cuando eres una adulta mayor, porque siempre cediste y trabajaste en trabajos de medio tiempo o de venta de catálogo para poder ejercer el trabajo del cuidado directo, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar a plantearnos esto que tú decías, ¿no? O sea, cuánto... Que además ahí este ejemplo que tú pones del video, yo diría creo que es importante en dos sentidos. No solamente cuánto le deberías a esa persona por todo ese trabajo que no se le pagó, sino además cuánto contribuye ella en economía de esa familia, que además eso se descarta. O sea, esto también es un gasto económico que la familia se ahorra a partir de tener mujeres que puedan realizar esas funciones sin remuneración. Súper sí, porque tienes psicóloga, doctora, médica, maestra. Y aunque no tengas con una mujer, ¿no? O sea, no, con una mujer. Una mamá hace todo eso, una persona en casa hace todo ese trabajo que además es invisibilizado, no pagado, no remunerado y no agradecido. Y no reconocido. Y no reconocido porque dicen, es que lo hace por amor. No, ni madres. ¿No? A mí cuando he oído que es que ella se queda en casa por amor, no, o sea, no se queda en casa por amor, y no lo hace a lo mejor habrá partes que lo hacen con amor, pero no todo, esa renuncia y ese no tener dinero y ese no tener ingresos es por amor, porque es muy cómodo decirlo, ¿no? Pues le quita peso a la relevancia que tienen las actividades de cuidado. O sea, claro que el amor está involucrado, ¿no? O sea, pues si tú cuidas a tu bebé, claro que lo amas, pero no quiere decir que esas actividades que realizas no son indispensables justo para el funcionamiento de esa familia. Claro, porque esta parte de todo lo relacionado que tú le hablas como esta parte indirecta para poder hacer la parte directa del cuidado, tiene que ver finalmente con algo que tú haces sí con amor, a lo mejor no por amor, sí, sino sí con amor, pero que finalmente es una parte muy importante para los seres humanos. Y que además la tema del cuidado tiene que ver forzosamente con esta parte, esa necesidad humana, porque además es algo invaluable formar seres humanos. Mantiene el funcionamiento de la vida. De la vida y del mundo, y la economía del mundo. O sea, el trabajo de la mujer que hace para que cuida hijos, que los educa y que todo mantiene una economía mundial. Pero además, creo que si ella lo hace, porque si ella no lo hace, nadie más lo hace. Y ahí es donde empezamos a plantearnos que tendríamos que ver estrategias de corresponsabilidad. ¿Cuáles son las estrategias que podemos hacer? Pues tiene que ver primero desde cómo se hace esa división de actividades, ¿no? Sobre todo si esa división se hace de manera equitativa dentro de las familias, por ejemplo. ¿A qué me refiero con división equitativa? Pues si ambos estamos trabajando y ambos estamos produciendo economía, estas actividades no pueden recaer solo en una de las partes. Okay. Y la división equitativa puede incluir, por ejemplo, cuánto es nuestro tiempo de trabajo fuera de casa. O sea, si ambos tenemos trabajos de tiempos completos, pues
no podemos plantear que todas esas actividades van a recaer en una de las partes o mayoritariamente en una de las partes, porque ambos estamos trabajando la misma cantidad de horas. Que ahí no estoy incluyendo cuánto ponemos en dinero de nuestro trabajo, porque de pronto eso también se utiliza para hablar de cómo dividimos las tareas domésticas. Al poder económico. Al poder económico, exacto. Es que yo pongo más economía, ¿no? Y ella pone menos Tu economía. trabajo es menos importante. Entonces, Sí, 50-50. Exacto, el 50 y 50, ¿no? Y vamos a dividir 50 y 50, pero no ganamos lo mismo. pero no ganamos lo mismo. Y no lo trabajamos igual. O incluso vamos a suponer que no es el 50 y 50, ¿no? Yo estoy poniendo más dinero y tú estás poniendo menos dinero. Entonces a ti te tocan más actividades del hogar. Y es como, a ver, tal vez tú estés poniendo más dinero, pero ambos tenemos un trabajo de tiempo completo. En horas de trabajo, el impacto de la carga física y emocional es la misma. No importa que tú ganes 50 y yo gane 10. De todas maneras, ambos estamos trabajando las mismas horas. Entonces, desde ahí, eso también tendría que incluirse. ¿Por qué uno gana más? Pues porque a lo mejor su actividad está mejor remunerada, porque los hombres ganan más dinero por el mismo trabajo que las mujeres, ¿no? La brecha de género. Porque a lo mejor ella se quedó un tiempo en casa a cuidar de los niños y se incorporó más tarde y no tiene el mismo historial laboral. O por lo que hablabas de la parte del embarazo, porque cuando te embarazas, también genera energía tuya ese embarazo. Y hace cuidado y ese posparto y todo eso, entonces hace lo que tú decías hace un momento, no te atrasas, ¿no? ¿Cómo lo explicabas? Sí, puede tener un impacto en lo que mencionábamos antes sobre hay un impacto de la maternidad a nivel económico en las mujeres. Que nunca nos vamos a recuperar. Que tiene que ver con a partir del primer hijo, ¿no? Y bueno, esto puede aumentar dependiendo del número de hijos, pero a partir del primer hijo va a tener una reducción económica en la mujer gestante de manera permanente, ¿no? La mujer gestante en caso de que no sea una relación heterosexual, pero en las relaciones heterosexuales la mujer va a tener un impacto permanente que es el impacto por maternidad, ¿no? O por primer hijo, y hay como cálculos de cuánto sería. Entre el 20% en algunos países, en México alrededor del 44%. Muy alto. Muy alto. Entonces, también eso podría tener un impacto. Entonces, pero, ¿por qué lo mencionamos? Porque de pronto, desde estas divisiones ahora del 50 y 50, entonces, yo pongo más dinero, entonces a ti te toca todo lo demás. No, porque tendríamos que incluir la cantidad de horas que tenemos. O sea, las mujeres en general trabajan dentro de casa alrededor de 16 horas más que los varones mínimo. Esto aumenta en actividades del hogar, en mujeres que vivan en pareja, por supuesto, ¿no? Con alguien con quien podríamos Las mujeres dividir. pierden horas y los hombres ganan horas horas libres. Sí. Eso es una... Sí, porque si te paras desde la mañana, yo me imagino una mujer que tiene hijos e hijas desde que llora el bebé y córrele y hazle la mamila y espérate porque, si le das el pecho, pues te tienes que quedar un rato más, pero resulta que a lo mejor es cuando dicen que somos multitask y no lo somos. Nos lleva un estrés muy fuerte tratar de ser multitask y córrele, ve a poner, ya no tiene pañales o ya no tiene uniforme el niño más grande, mete la ropa a la lavadora, en lo que la pones, por favor, calienta el agua y hierve las mamilas y aquí traes o sea, es un estrés que te agota. Claro. Entonces, tendríamos que plantearnos cómo vamos a hacer esa división de manera equitativa en ese tiempo, ¿no? O sea, es distinto ok, alguien tiene un trabajo de tiempo completo y la otra persona tiene un trabajo de medio tiempo, y eso no quiere decir que voy a asumir todas las responsabilidades tampoco, ¿no? Sino que vamos a incluir en esta división. Y ahora con estas dinámicas del 50 es muy frecuente que hablemos de la división de la economía en 50 y 50, ¿no? Vámonos a renta a la mitad, vamos con los servicios a la mitad, vámonos con el súper a la mitad, pero nunca incluimos, vámonos con las tareas domésticas y las responsabilidades de la casa a la Porque mitad. esas se dan por hecho que la tendrían que hacer las mujeres, Exacto. ¿no? Eso es como... Pues a ti te sigue tocando esta parte, ¿no? O sea, tú junta para la renta y a ver cómo le haces para que juntes para la renta el 50%, pero además pues tú lavas y planchas y trapeas y haces de comer. Y cuidas a los niños y sacas a los Y además hablábamos hace rato de que el niño te demanda a ti. Eres la mamá, te va a demandar a ti primero. Pues a ti te dijo, ¿no? Entonces mejor. Pero además si no te demanda, te lo mandan, dile a tu mamá.
Así. O sea, eso es una realidad, ¿no? Y entonces, no, perdónale, No. ¿cómo afecta la no corresponsabilidad a la vida de las mujeres? Uy, bueno, puede tener diferentes afectaciones en diferentes rubros, ¿no? Por supuesto, en términos de salud mental, porque la sobrecarga y las sintomatologías pueden ser similares al burnout, ¿no? Sobre todo si además tengo un trabajo remunerado y múltiples actividades que tengan que implementar al mismo tiempo. Puede tener un impacto también en términos económicos. Es menos probable que accedas a puestos de trabajo más altos o a que seas promovida, a que llegues O a que puestos los directivos. Sí, exacto. ¿no? Desde que no se te tome en cuenta en términos empresariales porque tienes hijos e hijas hasta que tú no los quieras aceptar Renuncias a esas porque desarrollo. mira, estoy tan agotada que lo que menos quiero ahorita es Más empezar a ser jefa, ¿no? Entonces desde ahí puede tener un impacto, ¿no? Esto que decía Lolita también es un impacto económico, el que tú no puedas acceder, pues tengas un trabajo de menos tiempo o un trabajo informal, entonces también va a impactar, por supuesto, en prestaciones, acceso Y en la a salud otras física. condiciones y, claro, en salud física. Creo que hay un chorro de mujeres que están no cansadas, que están agotadas y que ha sido ya demasiado. Yo he visto o he hablado con mujeres que de verdad están cansadas, ¿no? El salir a trabajar, el dar de comer, el estar con el marido, porque además hay que caerle bien al marido para llevarla bien. Es demasiado el trabajo cuando debería de ser compartido. Claro. Cuando la realidad es que una casa, el trabajo es de todas las personas que iban ahí. Evidentemente un bebé no puede hacerlas, ni un perrito, No, pero todas las personas que hijos tienen e hijas, capacidad, por sí. ejemplo, sí pueden empezar a participar. La corresponsabilidad implica que todas las personas que habitamos un espacio familiar somos responsables del mantenimiento de ese espacio. ¿Cómo puedes empezar a hablarlo en la familia o en la pareja? Pues ahí el acercamiento puede ser distinto. Primero con la pareja se tendría que plantear a partir de estas condiciones de tiempo y de responsabilidades cómo las podemos dividir. También podemos dividir, por ejemplo, por preferencia de actividad, ¿no? O sea, qué prefiero hacer, qué me gusta más, qué me es más sencillo, si tengo alguna condición de física o de discapacidad, cómo lo incluyo también, porque pues no te vamos a poner a que tú seas responsable de actividades que no puedes cubrir. Y también con hijos e hijas se pueden empezar a ver estrategias para que empiecen a hacerse responsables, a participar. Es enseñarles también a ser autónomos en la vida adulta, o sea, porque de pronto está esta idea como, no, pero ¿cómo le voy a pedir que lave los trastes? A ver, pues si tiene 10 puede empezar a hacer actividades, ¿no? O si tiene 5 puede recoger juguetes. No importa si es niño o niña. No, exacto, no. Todo lo que estires lo levantas. Exacto, independientemente de si es niño o niña, o sea, enseñarles, porque además eso también en algún tiempo era muy marcado. O sea, a las niñas sí se les enseñaba a cocinar, a hacer todas estas responsabilidades, sírvele a tu hermano, ¿no? Estos discursos. Cuelga la comidita, cuelga las muñecas. Pero aunque no fuera juego, después, o sea, en niñas más grandes ya se les empezaba a enseñar estas actividades, entonces llegan a la vida adulta sabiendo hacerlas, o sea, sé echar una lavadora y sé cocinar y sé ser autosuficiente, y hombres llegan a la vida adulta sin saber esto, entonces también enseñarles a hijos e hijas independientemente de si es niño o niña, también les va a permitir ser adultos y adultas autónomos y óptimos. Entonces sí les puedes ir enseñando e irlos haciendo justo partícipes de responsabilidades de acuerdo a su edad, ¿no? O sea, si tienes un niño de 5 años puede recoger juguetes, no va a cocinar, ¿verdad? Pero, o sea, sí les puedes involucrar, es positivo para su desarrollo y también es positivo las parejas que tienen mejor división en estas áreas suelen tener relaciones más sanas a largo plazo. Eso es importante. O sea, con menos discusiones, menos peleas, menos frustración. No saco mi enojo de manera pasivo-agresiva, que eso puede ser muy frecuente en algunas relaciones de pareja. Mejora la calidad, la corresponsabilidad mejora la calidad de la relación. Sí. Armoniza las relaciones. Puede ayudar a la armonía de la relación. No es el único rubro, por supuesto, ¿no? Hay un montón, pero sí está estudiado que las parejas que incluyen esto de mejor forma pueden llevar también a ambientes más armónicos de manera familiar. Yo agregaría algo, que estos acuerdos se hagan por escrito.
Claro. Súper importante. Si Porque se nos olvida. inicias un acuerdo, después pareciera como parte de esa violencia sutil decir, ¿cuándo me tocó a mí? ¿A qué horas me dijiste? ¿No me tocaba? Entonces, ponerlo por escrito, esto es lo tuyo, esto es lo mío, ¿no? Y que también sean acuerdos, Lolita, que estén claros qué me toca. O sea, porque de pronto es como muy frecuente en las relaciones de pareja como, bueno, está bien, ya le voy a poner ganas, ¿no? Le voy a echar ganas, voy a poner de mi parte. O sea, estos discursos que suenan bien bonitos, pero no son nada. O sea, poner de mi parte, yo no sé a mí, ¿eso qué implica? O sea, ¿vas a sacar la basura? ¿Vas a barrer? ¿Qué es poner de tu parte? O sea, muy claro y preciso. exacto. Hacer un calendario si es necesario. Este día. Lista de actividades para cada persona. Y para que no se nos olvide, porque a las personas a mi favor se nos olvida, ¿no? O sea, lo que me conviene se me olvida, lo que no me conviene no se me olvida. O a veces no se olvida, sino que tiene que ver con esta... hay una terminología ahora que plantea el que los varones cometen errores de manera intencionada para deslindarse de actividades. ¿Cómo qué errores? Por ejemplo, o que tú me encargas una actividad, ¿no? O sea, le puedes cambiar el pañal al bebé y entonces para hacer eso yo te digo, sí, yo se lo cambio. ¿Dónde están los pañales? ¿Y qué le pongo? ¿No? ¿Y dónde está la pomadita? ¿Dónde está la pomada? Y uso estas toallitas, son las únicas toallitas, son las mismas que hemos comprado desde que el bebé nació, pero igual te pregunto, uso estas toallitas y es el equivocarme de manera intencional, ¿no? O el hacer todas estas montón de preguntas y entonces lo que termina generando es que la otra persona dice, ¿sabes qué? Yo lo hago. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Dejarlo y responder. Pegas el pañal, se lo pega chueco y resulta que el niño cuando hace del baño ya se batió. Ay, pues es que te dije que no lo sabía hacer. Ay, ¿sabes qué? No lo hagas, yo lo hago aquí. Entonces vuelves a asumir todas las actividades. Entonces, ¿qué haces ahí? Te hace más difícil las actividades. Justo. Y entonces ahí se tendría que abordar, tratar de identificar si esto se está haciendo intencionalmente, ¿no? O sea, que eso es muy importante. Y también se tendrían que plantear ahí estrategias de cómo la otra persona puede empezar a responsabilizarse completamente de la actividad. O sea, si tú haces una actividad parcial, no estás contribuyendo a la corresponsabilidad. O sea, si se te pide que bañes a los niños, pero para bañar a los niños yo te tengo que dar la toalla y la pijama y después voy a tener que yo recoger todo lo que dejaste tirado en el baño. No lo estás haciendo. No estás asumiendo la actividad completa. Estás participando en un área de la actividad y yo estoy gestionando la actividad completa. Intencionalmente para que no me vuelvas a decir que lo hagas. Exacto. O no intencionalmente, y eso también se podría hablar en términos de comunicación, de llegar a acuerdos, de establecer soluciones. Porque en la corresponsabilidad la carga mental también se divide. Eso es muy importante. Claro. O sea, no solamente es que necesite que vayas al súper, pero para ir al súper, yo no sé si ustedes han visto estos videos que hay en redes de broma, o no sé qué tan de broma, pero hacen las listas para el súper con fotitos de cuál jabón compres para que sepas qué marca y qué jabón, ¿no? No importa que hace 8 años compramos el mismo jabón de ropa. Oye, ¿no? O sea, y entonces... Los tratamos como si fueran tontos porque se hacen como, pero no lo son, ¿no? Y entonces es importante relacionarnos y hablarnos desde esta forma madura para evitar este tipo de memes porque se da y la realidad es que eso genera un desgaste en la relación de la pareja, ¿no? Claro. Y un desgaste mental importante. Un desgaste mental porque tú sigues gestionando la carga mental. O sea, si yo te pido que vayas al súper, pero para pedirte que vayas al súper yo te tengo que recordar qué hay y qué no hay y hacerte la lista y después tú traes el súper y yo lo guardo porque si no llegaste al súper, lo dejaste ahí y yo no estoy en casa y dejaste el súper 6 horas afuera del refri, pues no estás gestionando la actividad completa y yo sigo asumiendo la carga mental de la administración y demás que implica. Y eso es un desgaste muy las tareas de cuidado, justo. Y muy invisibilizado. Si de por sí las tareas de cuidado están invisibilizadas, la carga mental está todavía más invisibilizada, que tiene que ver con toda la administración que conlleva el funcionamiento de un hogar y de una familia. Qué duro. ¿Cómo haríamos en este momento para invitar a todas nuestras radioescuchas? A las personas que a las personas que nos escuchan, como para tener unos tips, no quiero decir ni 5 ni 10, o sea, unos tips que les daría, ¿sale? Para que pudieran visibilizar
esto y pudieran hacer esta corresponsabilidad. ¿Qué les dirías? Lo primero que pueden empezar a hacer es una actividad donde justo, ¿no? Voy a poner por escrito todas las actividades que yo tengo que realizar en casa o las que tenemos que realizar en conjunto. Las que tenemos que realizar en conjunto. Para el funcionamiento óptimo del hogar, ¿no? Y entonces, si yo ya hice eso, ¿cómo estamos repartiendo estas actividades? Oye, Ale, yo te diría, corrigiendo un poco yo hice eso, yo juntaría a mi familia, a ver qué te parece. Yo juntaría a mi familia y diría, a ver, vamos a poner todas las actividades para que todos se dieran cuenta de todas las actividades que hay, porque si no lo volvería a hacer yo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita me decías, si la persona está viendo el video, ¿cómo ella puede empezar a gestionar esto? Okay. Y entonces ya a nivel individual tú podrías empezar a plantearte primero, a ver, darte cuenta de todo lo que haces. tú primero te des cuenta y luego ya lo sientas a todos y les dices, a ver, ¿y qué más nos falta? ¿No? Exacto. O sea, si yo primero me doy cuenta y digo, a ver, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que sí nos estamos repartiendo las actividades. Ni siquiera me he dado cuenta yo que no hay corresponsabilidad. Entonces, una primera actividad podría ser que tú primero te des cuenta si la hay o no la hay, a ver cómo. Y ahí entra todo, o sea, entra, por supuesto, barrer, pero entra llevar al niño al pediatra, o algo que es muy frecuente, que yo escucho mucho, que los varones plantean como, es que yo hago mi parte, pero son actividades muy ocasionales, ¿no? O sea, por ejemplo, es que yo hago mi parte, yo llevo el coche al mecánico, yo corto el césped si es que hay, y entonces es como, sí, pero eso es una actividad, llevas el carro al mecánico cada 6 meses, ¿no? Y barrer es 3 veces a la semana, o sea, o 1 vez a la semana. Entonces, ahí es incluir todo, que tú primero te des cuenta cómo percibes que está esta división, y luego puedes hacer eso que tú planteas de, junto aquí a toda la familia, todas las personas que vivamos en esta casa, ahí entran todas, o sea, niños, niñas, pareja, abuelita, bueno, los perritos, ¿no? Pero abuelita, tíos, o sea, todas las personas con las que vivas, y entonces plantearnos cómo vamos a empezar a hacer esta división y plantearnos llegar a acuerdos. Y esto va a ser muy importante, que tú también puedas empezar a soltar esas actividades, que tú puedas delegar esas actividades. Que si no lo hicieron, no lo hagas. O que no se hizo como tú hubieras querido, pues mira, se hizo. O sea, claro, por supuesto que siempre y cuando no sea una actividad que ponga en riesgo a nadie, pero, no, a lo mejor no lo va a aspirar como yo lo aspiraría. Está aspirando. Y yo tengo también poder soltar, porque eso también puede ser muy frecuente desde esta responsabilidad que tú decías al inicio, que las mujeres asumimos de, no, es que yo así no lo haría, yo lo hago diferente, hoy no limpia como yo limpio, y de pronto a nosotras también nos cuesta trabajo delegar. Tenemos que estar preparadas para delegar. Súper. O sea, lo primero sería visibilizar las tareas que tú haces y que se necesitan hacer en la casa. Lo segundo es hacer esa lista, reunir a tu familia para empezar a distribuirla y aprender a soltar, como la película, no sé si vieron la película de Aprender a Soltar, que es una película fuerte, pero finalmente tenemos que aprender a soltar. Pero también yo le agregaría algo más, porque en esta parte de no respira como yo aspiraría, porque a lo mejor está haciendo lo intencional para que le quites esa actividad. Entonces sería tomar una reunión, a lo mejor una reunión cada 15 días, cada mes, no sé con qué periodicidad, y decir, a ver, ¿quiénes hicieron bien sus actividades y qué te falta para aprender? Y cuando te diga tu pareja, es que no se cambia el papel, ¿cómo le cambio el pañal y qué pomada? Busca tutoriales, en YouTube para que aprendas a hacerlo. Gestiónalo, claro. Busca la forma de hacerlo bien, ¿no? Sí, tenemos Creo que es súper importante. Y para esta Navidad, ¿o alguna otra que quisieras agregar? Que podamos también tratar de separar las corresponsabilidades familiares de las responsabilidades económicas. O sea, sé que puede ser muy complicado porque pueden ir muy de la mano, pero de pronto no solamente es si él aporta o no aporta, o sea, porque de pronto todo se mide desde ahí, en algunas dinámicas familiares. En el dinero. Y es que yo lo tengo que hacer porque yo no genero dinero, porque no traigo. O yo genero menos dinero. Pero tu trabajo, haz la cuenta.
Exacto. Veas que se da cuenta que es te como, costaría para que veas. aunque él sea el único sostén económico, sigue siendo responsable del espacio que habita. A lo mejor hacemos en menos medida por esto de las horas que yo mencionaba hace un momento, pero no quiere decir que porque él es el único sostén económico, entonces no participa en ningún tipo de actividad, tampoco. O sea, tendría que involucrarse en actividades. Bueno, y entonces para ir cerrando, ¿qué hacemos? Empecemos en diciembre, empecemos en estas fechas, invitemos a la familia a unirse, asentémonos. Primero hagamos nuestra lista de qué son todas las actividades que yo estoy haciendo, en las que no recibo ningún, que no es ayuda, no recibo apoyo, no lo hace nadie conmigo. Para darme cuenta que una colaboración. Gracias. Y siéntate con tu familia, reparte las actividades. La carga mental que viven las mujeres es impresionante, emocional y mental, ¿no? Yo para Navidad podría decir, si ahorita vas a pasar las fiestas en un espacio que no es solo tu casa, o sea, si hay múltiples familias, o sea, si es la abuela y yo con mi familia y mis hermanos con sus familias, etcétera, a lo mejor no vamos a poder hacer esto sí tal cual, pero sí podemos empezar a cuestionar ciertos mandatos de género, ¿no? O sea, sí podemos decirle a todos que recojan su plato, sí podemos, no solo las mujeres estar lavando trastes en la cocina después de la actividad, sobre todo si ellas fueron las que no es un cocinaron. mandato de género. Exacto. O sea, empezar a cuestionar esto y tú también cuestionar tu discurso. O sea, si tú también le dices a tu sobrina, oye, ayuda a recoger, pero no se lo dices a tu sobrino, también lo estás manteniendo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí todavía no podemos hacer esto porque somos una familia más extendida en las fiestas, pero sí podemos empezar a cuestionar cómo se hace algunas de estas divisiones. Y yo creo que dirigirlos también a los hombres, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿sabes qué? Que no caiga la cena de Navidad, no recaiga nada más en la abuela, en la madre, en los que van a recibir a la gente, sino que vamos a participar, cada quien va a poner un platillo para que en esta parte económica también no haya toda una carga personal, ¿no? O sea, ¿sabes qué? La persona que recibe en su casa a la gente no hace la comida, por decir alguna idea, sino que participa en todo lo demás y que no te dirijas a la mujer, a ver qué vas a poner, a la nuera, a ver qué vas a poner, a hablarle al hijo, oye hijo, ¿qué te toca poner esto para la cena? Ya como lo gestionen ellos en su matrimonio, pues ya cada quien, pero creo que es importante involucrar a los hombres y cada quien, condiciones, cada quien lava su traste al final, recoges tu plato y lo lavas, ¿no? Y participas. Creo que es súper importante para que pueda ser una cena, una feliz Navidad armónica. Para que empecemos a cambiar. Igualitaria. A quitarnos peso, a quitarnos y a repartir el peso, ¿no? Eso, es repartir. Necesitamos repartir, todas las personas involucrarnos. Y como nos cuesta trabajo reaprender, borrar toda esa educación, tenemos que empezar a reaprender y empezar a hacerlo poco a poquito, pero hacerlo. No seguir permitiéndonos esas cargas y ese estrés y esa que nos va a generar enfermedad, ansiedad, etcétera. Cuando podemos compartir con todos, pasarla muy bien, pero sí siempre siendo consciente de que no es mi trabajo por ser mujer, es trabajo de todas las personas. Muchísimas gracias a las dos. Gracias.